Buenas tardes Francesco, buenas tardes Edgardo. ¿Cómo Un te va, gusto Gustavo? ¿Cómo estás? compartir con Un vos gusto. después de tantos años que nos conocemos y No trabajamos lo digamos. juntos. No lo digamos. Y escuché tu presentación de recién, realmente muy clara, muy didáctica. Siempre el doctor Edgardo Esturba se caracterizó por ser un buen traductor de la microbiología y particularmente de los ensayos moleculares y serológicos para los médicos. Así que me pareció que fue muy clara. Muchas gracias. Y ahora vamos a hablar en particular de infecciones respiratorias y fíjense que pareciera que yo me escapo de tema, porque empiezo hablando de los antibióticos. Considerados por algunos como uno de los descubrimientos más importantes que han ocurrido en el siglo pasado. Y fíjense que en el año 1928, casi hace un siglo, describió por primera vez Alexander Fleming la aparición de la penicilina. Y son muy buenas estas viejas fotos. Fíjense, los aliados fueron los que primero tuvieron la penicilina, porque Fleming era inglés y la penicilina curaba las heridas de guerra de los soldados. Hoy nadie da la penicilina porque todos los estáfilos producen metalactamasas. ¿Por qué traigo este tema? Porque definitivamente el mal uso. Miren, en el año 45 Fleming, cuando no se hablaba del concepto de resistencia a los antibióticos, él imaginaba que si se lo usaba mucho en pequeños se iba a generar resistencia. Un visionario, verdaderamente un visionario, porque no pasaron tantos años, pocas décadas, para que el mundo estuviera en crisis, mostrando verdaderamente la gran preocupación que hay hoy por la resistencia a los antimicrobianos en general, muy en particular a los antibióticos. Fíjense, no voy a entrar en detalle, estos son estudios de 8 países de Latinoamérica, Argentina, en la raya colorada, en la línea colorada, mostrando cuánta variabilidad. Y qué quiero, como esto son DDD, se pueden comparar países de 3 millones de habitantes y pico como Uruguay, con uno de más de 200 como Brasil. No hay motivo para pensar que un país use 5 DDD y otro 15. ¿Por qué uno puede usar el triple? Definitivamente diferente visión en el uso de antimicrobianos. O miren ustedes, en Europa, Holanda a la derecha, los países del norte de Europa siempre muy, muy conservadores el uso de antimicrobianos y como consecuencia tienen poca resistencia. Mientras que otros, Grecia por ejemplo, dice mucho uso de antibióticos y Grecia ha descrito gran cantidad de los gérmenes multiresistentes. Miren estos datos de hace ya muchos años, la OMS considerando que la mitad de los antibióticos que utilizamos son innecesarios. Y eso ya empieza a introducirnos a nuestro tema. ¿Por qué? Sobreuso, sobreprescripción, automedicación y precisamente las infecciones respiratorias, que son el tema que vamos a abordar en los próximos 20 o 30 minutos, son el uso más frecuente de antibióticos en la comunidad. Y sin ninguna duda, hacer un adecuado diagnóstico microbiológico, que es lo que nos van a ayudar los POC, va a racionalizar el uso de antibióticos. Y traje esta foto, pues la semana pasada la Cámara de Diputados le dio la primera sanción a la Ley de Prevención y Control de la Resistencia a Antimicrobianas, que tiene que ver con muchos aspectos y es el uso racional de antibióticos. Y quiero volver. Buen diagnóstico microbiológico hace que usemos mejor y mucho menos los antibióticos. Preparé 3 casos clínicos, Edgardo. A vos te gusta Perfecto. la clínica mucho, así que mira, vamos a empezar con algo muy viejo, porque vos estuviste hablando recién de POC y me pareció interesante cómo mostraste que algunas cosas no son tan nuevas, tienen muchos años. Y esto tiene más de 40 años, ¿no es cierto? Por supuesto. Si hay algún POC que todos conocemos, Sí. porque es un point of care, es un método rápido para una meningitis, es el paradigma casi en microbiología del POC. Entonces mira esto, una consulta muy frecuente. El 70% de las personas que tienen faringitis reciben antibióticos. Y lo sabemos perfecto que el 70% o más son de origen viral, una de las principales causas de uso no adecuado de antibióticos. El gran sobretratamiento nos lleva a esto. Entonces, un caso simple. Un adolescente, 15 años, 39 grados durante 24 horas, le duele la garganta y se siente mal. Va al médico, no tiene tos, no tiene rinorrea, es sano. Y cuando lo revisamos, mira qué garganta, ¿no? Claramente un exudado faríngeo. Entonces, como médico infectólogo, yo les diría que para diagnosticar una faringitis aguda disponemos de 3 médicos. SCOR clínicos. Centor publicó esto hace muchísimos años, miren, del año 81, 40 años, Edgardo. Y fíjense este chico, fiebre alta, un punto. No tenía tos, otro punto, porque la tos es más típica de una infección viral. No tenía neuropatías, tenía un exudado amigdalino tremendo. Por la edad no le da ningún punto. Y dice, bueno, 3 puntos. Fíjense que teniendo 3 puntos, igual la posibilidad de que sea bacteriana es menos del 35%, que sobre utilizaríamos antibióticos en muchos casos. Entonces,
Por suerte lo tenemos acá Edgardo, porque lo que le quiero preguntar es para él realmente cuán útil es hacer métodos diagnósticos. Miren ustedes, el Centro de Control de Enfermedades propone el uso de POC, del test rápido para diagnóstico de estreptococo beta hemolítico, que es la bacteria productora de faringitis y que va a racionalizar el uso de antibióticos. Y este test lo conocemos hace años. Pero seguramente vos que lo... Yo donde trabajamos nosotros, en el centro de Estambulía, para mí es muy común, un paciente tiene faringitis, le hago el hisopado, lo mando abajo y en 20 minutos me golpea de nuevo la puerta del paciente y viene con el test en la mano. Exactamente. Exactamente. Bueno, ahí se quedó media chiquita, pero lo importante, esto es una revisión del 2021 donde muestra cómo también han evolucionado los métodos rápidos y tenemos también métodos rápidos POC para estreptogrupo A moleculares. Que estos han mejorado muchísimo la sensibilidad, porque el problema que tienen naturalmente estos métodos es su sensibilidad, que su sensibilidad general ronda el 80%. Hay algo muy importante que vos dijiste en la diapositiva anterior, para cuando uno realiza un test, que es conocer las características del paciente. A nosotros nos permite generar una probabilidad de pretest, algo que generalmente no se habla. Se habla de prevalencia, pero la probabilidad de pretest, que un pretest sea positivo, tiene que ver con muchos aspectos que van más allá de la prevalencia. Y acá, nada más que para mostrar que existen opciones, pero son mucho más costosas y por eso no se dan en la práctica diaria habitualmente, existen los test moleculares. Y la siguiente, si lo paso yo, si querés, pues esta está más. Esto es una revisión sistémica de un montón de trabajos donde, fíjense, que a la izquierda en ambas situaciones vemos la sensibilidad graficada en el Y, en el eje de las X, la especificidad, y claramente la mayoría de los test tienen una especificidad claramente alta, ¿sí?, en estos trabajos, pero la sensibilidad es muy variable. Es muy variable. Quiere decir que, y a la derecha vemos el promedio de un enzimo inmunoensayo y un test de observación óptica, digamos. Y fíjense que es más o menos lo mismo, el promedio. Y está arriba y alrededor del 85% de sensibilidad. Entonces, claramente lo que nos está diciendo esto es que cuando nosotros aplicamos un point of care para estreptogrupo A, debemos saber que tiene un valor predictivo positivo muy alto. O sea que si yo te digo que es positivo, la probabilidad de que sea positivo realmente es muy alta. Pero si el resultado es negativo, debemos recurrir al cultivo para poder confirmar ese resultado negativo. No nos alcanza con eso. Por supuesto que el aspecto clínico a vos te va a permitir definir algunos aspectos, pero desde el punto de vista del laboratorio tendríamos que acompañarnos del cultivo. Todo lo que Edgardo nos cuenta me parece que es relevante, porque básicamente, para resumir, frente a una faringitis, algo tan simple como eso, porque es una de las principales causas de sobreuso de antimicrobianos, tenemos los criterios clínicos y vimos realmente que tienen una muy baja especificidad, la posibilidad de hacer métodos rápidos y tenemos el cultivo, que sería el buen estándar, un poco más sensible, pero no más específico por lo que vos nos decís. No, o sea, sí, es más específico, pero no tanto, digamos, o sea. Muy bien. Un punto clave es la toma de la muestra, ¿no es cierto? Porque muchas veces la falta de sensibilidad es porque hay que... Dicen que cuando un chiquito realmente le da la garganta tiene que poner mala cara o llorar un poquitito, porque las fauces y las amígdalas, porque si tocamos solamente en los carrillos, etcétera, la sensibilidad por mala toma de muestra va a caer. Exactamente. Entonces, me parece que esto es relevante porque en la práctica nosotros lo que hacemos es hacer el método rápido y Edgardo dijo algo clave. Dependiendo de la probabilidad pretest, el valor predictivo, por supuesto. Si yo le hago a Edgardo, que en este momento seguro no le duele la garganta, no tiene fiebre, es un adulto, no hay ninguna posibilidad que tenga una angina bacteriana, un test, y le da positivo, probablemente él sea un portador, que es una situación muy frecuente, sobre todo en chicos, un poco menos en adultos. Entonces, nunca debería hacerle ahora un test rápido porque la aportación no correlaciona con complicaciones. No se trata, quiere decir que dependiendo de la probabilidad pretest,
el valor predictivo positivo. A ese chico que presentamos de 15 años, con fiebre, dolor de garganta y esa angina exudativa, si el test le da positivo, yo diría que el valor predictivo positivo es cercano al 100%, Exacto. porque no tenemos duda que ese chico lo que Tal tiene cual. es una angina estreptocóxica. Con lo cual, Ese era el definitivamente, objetivo. agregan en la práctica, en chicos sí es negativo por la diferencia de severidad cultivar. En los adultos, algunos consideran que por la baja posibilidad de tener angina bacteriana, un test rápido negativo puede ser suficiente, pero esto si ustedes quieren mandarlo a cultivo, los microbiólogos siempre van a decir, no, mándenlo a cultivo. Y en general se suele sugerir siempre mandar a cultivo, pero es cierto lo que vos decís, hay que considerar, uno siempre desde el laboratorio busca captar el 100% de las posibilidades. Pero bueno, después está la situación. Pero no está mal decir que en infecciones respiratorias es el POC más utilizado por décadas. Sí, por supuesto, sin duda. Muy bien, tengo otro caso, Edgardo, para que compartamos. Fíjate, un hombre de 62 años consulta por fiebre y tos. No solo pensemos que existe COVID, existen otras infecciones respiratorias en este momento en que Argentina está viendo una clara disminución de casos, de muerte. Volvamos a pensar en que los pacientes que hoy consultan con otras infecciones respiratorias tienen menos probabilidad pretest, como nos enseñó recién Edgardo, de tener COVID. Así que este hombre tiene tos y fiebre, no necesariamente tenga COVID. Dice que le duele el tórax, malestar general. Los síntomas comenzaron 48 horas antes. Tabaquista y un bebedor social. Algo muy común. Fíjense, está con la presión un poquito alta, 80 de frecuencia respiratoria, 80 de frecuencia cardíaca, que no estaría muy grave, 20 de frecuencia respiratoria, subfebril y algunos estertores sin otros hallazgos significativos. Ahí ven la placa. Ustedes ven en el campo medio derecho claramente una opacidad que con los síntomas previas, todos diríamos eso, confirma el diagnóstico de una neumonía. 18.000 casi glóbulos blancos con aumento de polimorfo. El resto de los análisis de laboratorio solo muestran ligero aumento de las transaminasas. Satura bien y esto ocurrió en los últimos 2 años. Se le hicieron 2 PCRs para SARS-CoV-2 que dieron negativos. Así que yo diría, bueno, este es un paciente que, como fue muy reciente, en época de muy baja circulación de COVID, con esa placa 18.000 blancos polimorfo, tenemos que pensar que ese otro agente etiológico. Vamos a ver qué métodos POC nos pueden ayudar. Y algo que me parece relevante es compartir con ustedes este estudio publicado hace 6 años. EPIC fue un estudio hecho en Chicago que trató de establecer la etiología de neumonía en adultos. Fíjense las barras. Eran todos adultos hospitalizados en varios hospitales de Chicago con neumonía. Primer patógeno, rinovirus. Lo ven. Segundo, influenza A o B. El tercero es neumococo. Cuarto, metaneumovirus. Quinto, sincicial respiratorio. Cuando yo hacía la residencia, Edgardo, con el doctor Estamurian, si hubiera dicho que tenía en un huésped inmunocompetente adulto una neumonía por rinovirus, me hubiera dicho, no, eso de referido, anda a leer y fíjate que tiene que ser neumococo. Entonces, es muy probable que este estudio haya sobreestimado el valor de los virus, pero lo quise traer como un gatillo para que pensemos qué métodos diagnósticos disponemos hoy para pensar cuál es el verdadero agente etiológico, para tratar de hacer diagnóstico etiológico y pensar en el gran valor que los POC nos pueden dar para al lado de la cama del paciente hacer diagnóstico. Me gustan los antígenos urinarios. Hoy disponemos básicamente de 2 en nuestro medio para neumococo y para legionela. Son métodos que tienen una sensibilidad variable dependiendo del paciente. Para neumococo en particular, la sensibilidad va a depender de la severidad. A más severo, más posibilidad, y si es bacteriémico. Cuando el paciente tiene una neumonía neumocóxica bacteriémica, la sensibilidad del antígeno urinario que determina la excreción de polisacáridos urinarios. Entonces es imaginable que con bacteriemia, más carga de neumococos, más eliminación de polisacáridos en orina sea detectable. Los estudios en inglés dicen que este estudio es capaz de rule in, pero no rule out. Digamos que lo puede, si es altamente específico, pero si es negativo, no lo descarta. Y para legionela, un patógeno del cual hay pocas publicaciones en Argentina, pero que sabemos que hoy existe en Argentina. Un patógeno muy difícil de cultivar, ¿no? Requiere un método BSIE que en general no se utiliza en nuestro medio y que el antígeno urinario es de mucho valor. Hoy les sugiero que en un paciente adulto o inmunocompetente que tenga neumonía severa, es deseable tener un antígeno por la legionela, un patógeno que pensábamos que no estaba. Pero solo 2 cosas para no irme por las ramas. Luego del brote de Carmen de Areco,
hace algunos años de Legionela, y luego de que se cultivara una Legionela en un paciente tucumano que no había viajado a ningún lado, ya no podemos decir en 2021 que la Legionela no está. Cuando hay una neumonía severa deberíamos descartar Legionela. El antígeno urinario definitivamente es un POC, ¿no es cierto? Por supuesto, son estudios que son rápidos, se pueden resolver, y lo importante es eso, es conocer cuál es el valor predictivo. Por eso yo hablaba que la sensibilidad y la especificidad de los test es a veces relativa. Se habla de la sensibilidad y especificidad, pero lo importante es el valor predictivo, saber que un resultado positivo con la situación clínica competente, con alta probabilidad de resultado positivo pretest, eso te confirma la infección. Entonces vos podés confirmar esa infección por neumo con la detección de antígeno urinario. Ahora, si es negativo, bueno, uno debe esperar el cultivo y complementar el estudio. Creo que sirve eso, porque si en la Argentina, que los neumococos son sensibles a penicilina para infecciones respiratorias, si yo tengo un antígeno urinario positivo, le podría dar perfectamente ampicilina y quizás no, como hay algún paciente con ceftriaxona más un macróleo, o sea, toda esa discusión, que no es el objetivo de hoy. Claramente son dos point of care que se pueden hacer en el momento, que tienen mucha utilidad, que claramente si lo hacemos en ambulatorio, para el neumococo va a tener baja sensibilidad. A medida que aumenta la severidad, el valor realmente incrementa. Nosotros hicimos un estudio en el cual a casi 2.000 pacientes adultos con neumonía, la mayoría de ellos hospitalizados, se le hizo la antígeno urinaria y claramente la positividad, no la sensibilidad, porque no teníamos el cultivo hemocultivo para comparar, la positividad del antígeno urinario para neumo aumentaba según la severidad, que era 2 veces y medio más frecuente que fuera positivo cuando estaba en terapia que cuando era ambulatorio. Se multiplicaba por 2.5 la posibilidad de ser positivo. Y Legionela, sí, porque para la Legionela, si el paciente está grave, la droga de elección es acitoandrovenosa, que nosotros no tenemos en la Argentina. Y la Claritro no es la droga de elección. Entonces realmente tenemos una Legionela. Sería importante poder definir que el paciente tenía Legionela. Así que estos dos primeros POC. Pero vos nos podés enseñar muchas cosas de otros métodos POC. Sí, yo acá les voy a comentar más de los POC referidos a los virus respiratorios. Y claramente tenemos dos tipos de POC, los no moleculares, y ahí vemos una gran cantidad de diferentes marcas. La tecnología, la mayoría son inmunocromatografías, ¿sí? Hay algún ELISA ahí abajo, pero básicamente son inmunocromatografías para distintos virus respiratorios. Y lo que está recuadrado en rojo, si ustedes llegan a ver, yo casi no llego a ver, pero la sensibilidad claramente no solamente es baja, sino que es extremadamente variable. Con lo cual, y la especificidad es muy alta en todas las situaciones, independientemente de la metodología, independientemente de la marca, independientemente del virus que estemos estudiando. O sea, en general, cuando estamos estudiando virus respiratorios, claramente estos POC que no son moleculares tienen una muy baja sensibilidad, con lo cual un resultado negativo nunca descarta la infección de esta situación. En esta situación. Sí, con el valor predictivo positivo, o sea, con la especificidad tenemos un valor predictivo positivo alto, o sea, si el resultado nos da positivo nos podemos quedar tranquilos, pero si nos da negativo, no. Y debemos recurrir, a ver la siguiente, a lo que son los postmoleculares, donde cambia notablemente, y acá de nuevo, son distintas metodologías. Fíjense que hay tecnologías de LAMP, tecnologías isotérmicas, tecnologías de RT-PCR, todas, y hacia distintos virus. Los tiempos, como yo les decía, los tiempos son relativos para definir un POC. ¿Qué es un POC? 15 minutos, media hora, es con lo que lo estamos comparando. Pero para poder definir un agente causal, los métodos moleculares tienen sensibilidades superiores al 80 o 90% en la mayoría de los casos. Quiere decir que si yo tengo que seleccionar un test point of care para virus respiratorios, sin duda es más costoso y ese es el problema que tienen estos test. Pero si tengo acceso es un test molecular. Y si tengo un test que no es molecular, una inmunocromatografía o un enzimo inmunoensayo rápido, que están muy distribuidos, sobre todo en la época, en la pandemia de la influenza, para cambiar de pandemia, los test rápidos afloraron y se ha perdido mucho diagnóstico. Si bien, cuando uno se encuentra dentro de, y ya lo sabemos con el COVID también, cuando uno se encuentra dentro de una pandemia donde la circulación viral es muy alta de un virus,
a un test con baja sensibilidad, como la prevalencia es muy alta, la capacidad de detección aumenta. Entonces, en esas situaciones, por ahí hasta tiene un poquito más de probabilidad de uso. Pero hoy por hoy, por ejemplo, que se supone que vamos a cambiar la circulación viral de COVID, esperemos, no sé, por otros virus, empecemos a compartirlo. Estos test debemos reconocer los no moleculares, que son poco sensibles, y los moleculares son de elección. Y acá vemos cuáles son, en realidad, porque cuando uno habla de test moleculares, los primeros que vimos eran para determinados virus, pero uno sabe que la cantidad de virus respiratorios que puede producir infección son muchos virus. Entonces es muy difícil estudiar a todos, pero hay algunos métodos relativamente rápidos. Los que están marcados son los que tienen acceso en nuestro país para poder detectar a modo de multiplex varios virus respiratorios, y algunos incluyen también algunas bacterias. Y esto nos permite rápidamente hacer todo un paneo, donde ya no tengo que seleccionar solamente pido uno de influenza o un RCV, sino que hago un paneo completo de todos los virus y también de algunas bacterias. La siguiente, este es un trabajo que es multicéntrico, realizado acá en Argentina, por eso lo traje, me pareció muy interesante, donde compara una de las metodologías que mostré previamente, que es el FilmArray, comparado con lo que hacemos tradicionalmente, que en nuestro medio, tradicionalmente para los virus respiratorios, hacemos inmunofluorescencia. Y en algunos casos le sumamos una RT-PCR para influenza, una RT-PCR para metaneumo, y fíjense cómo cambia la capacidad de detección de positivos comparados con el FilmArray. Lo ven en la primera parte, que está marcada en rojo. Fíjense, la diferencia se da tanto en ambulatorios como en internados. Tal vez en internados un poco menos, pero la sensibilidad es muchísimo mayor. Y lo otro importante, que está también marcado en rojo, es la capacidad que tienen estos test de poder detectar coinfecciones. Algo que, si vamos pidiendo solamente, realizando a un virus o algunos virus solamente, no vamos a detectar coinfecciones. La siguiente creo que... Yo creo que es interesante porque la neumonía adquirida en la comunidad es una enfermedad que, cuando leemos estudios de hace 5 décadas, nos decía que el 80% de los casos eran producidos por neumococo. Y eso claramente ha cambiado. Claramente el neumococo sigue siendo un patógeno muy relevante, pero ha cambiado en frecuencia, una enorme cantidad de causas: vacunación de los chicos, vacunación de los adultos, cambios epidemiológicos, y los virus teniendo cada vez más rol y apareciendo nuevos patógenos. Metaneumovirus es un virus del siglo XXI, legionela, etcétera, etcétera. Pero para una patología en la cual decíamos que hacer diagnóstico etiológico era muy difícil y que nunca lo hemos tan en breve tiempo, lo que estamos viendo, que entre los antígenos urinarios, los VINAX que podemos hacer para neumo y legionela, dos patógenos que tienen tratamiento específico, más todos estos métodos POC, realmente, si tenemos implementado el sistema de diagnóstico, en poco tiempo podríamos tener con mucha precisión el diagnóstico etiológico de la neumonía, lo cual cambia mucho el paradigma, ¿no es cierto? Por supuesto, y aparte es importante muchas veces, cuando se habla de que esto es un test caro, en la ecuación costo-beneficio, como yo lo decía al principio, no se tiene en cuenta las ventajas que esto logra a nivel de no dar tratamientos inadecuados o sobretratar a algunos pacientes con tratamientos antibióticos, casos de internación que no deberían tener, o sea, costos que son mucho más altos que lo que vale uno de estos test. Definitivamente. Aparecía el tercer y último caso. Un adulto mayor, 75 años. Esto sucede en julio de 2021. Y esto es clave, ¿no es cierto? Porque hace un rato Edgardo introdujo el concepto de probabilidad pretest. En julio de 2021, en la Argentina, estábamos en la segunda ola, en un momento clave. Fiebre 24 horas, 37,8, dolor de garganta, cefalea, malestar. Cumplía claramente la definición de caso sospechoso, sin antecedentes relevantes. Hallazgos al examen físico no presentaba. Y tienen esta imagen que ustedes ven, una imagen tomográfica donde en la periferia se ven opacidades deslustradas, ¿no es cierto?, que son bastante características de una infección por SARS-CoV-2. Entonces creo que este es uno de los temas claves hoy, y realmente la pandemia es algo que nos ha a todos golpeado muy fuertemente, a la sociedad, a la comunidad y al mundo entero,
pero sin ninguna duda, en lo que tiene que ver con avances en métodos diagnósticos y también con vacunación, que no es el tema de hoy, nos permite que probablemente en el futuro jerarquicemos mucho más el diagnóstico virológico, el diagnóstico etiológico en línea general, por supuesto las vacunas, que no son el tema de hoy. Edgardo, este slide lo conocemos porque vos hace un rato nombraste estos criterios de accesible, sensible, específico, amigable, rápido, que no requiere equipos y que sea entregable a los usuarios. Exactamente. ¿Qué nos puede decir de los métodos diagnósticos para este paciente? Con respecto a los POC, métodos rápidos referidos a SARS-CoV-2, se ha hablado muchísimo porque se ha comenzado con los métodos rápidos de anticuerpo, que han generado bastante confusión al principio de la pandemia. En este tipo de pacientes, claramente es un paciente sintomático que cumple con las condiciones de poder tener un SARS-CoV-2. Y acá lo que vemos es una revisión de cuál es la sensibilidad y especificidad de los distintos test. Y lo que vemos en la primera diapositiva a la izquierda arriba son pacientes sintomáticos. No tenemos cómo marcar, desgraciadamente, pero bueno, por eso hice el recuadro en rojo. Fíjense que en los distintos trabajos, la sensibilidad, aún en los pacientes sintomáticos, que es donde está, porque vamos a decir previamente que donde estaría indicado inicialmente la detección de antígeno es en los primeros 5 a 7 días del comienzo de los síntomas, que es cuando la carga viral es más alta y está la capacidad de detección. Sin embargo, vemos ahí que la sensibilidad es bastante variable según el método utilizado y según el trabajo que elijamos. Y abajo vemos lo mismo, esa revisión, pero con asintomáticos. Todavía la variabilidad es mucho mayor y la tendencia es a un poco menor de sensibilidad. Entonces, y a la derecha, arriba, lo que vemos es, fíjense cómo mejora la sensibilidad. La especificidad no la nombré porque en general suele ser muy buena, pero la sensibilidad arriba, y esos son pacientes comparados con estudios con PCRs que tienen CT menor a 25. Y acá incorporo un criterio que creo que ya lo habla todo el mundo, ¿no? El CT, que antes lo hablábamos solamente los que realizábamos biología molecular, hoy parece que se incorporó al idioma habitual. Este CT que claramente es como un indicador, no de carga viral, sino tal vez de cantidad de virus en el tracto respiratorio, para decirlo más claramente. Cuando los CT son menores a 25, quiere decir que la cantidad de virus que tiene el paciente es mucho más alta. Tal vez estemos hablando de 10 a la quinta hacia arriba, 10 a la cuarta, 10 a la quinta. La sensibilidad notablemente mejora de estos test. Y es por eso que su utilidad está en los primeros 5 o 7 días de la sintomatología. Y abajo lo que vemos es la sensibilidad de los point of care, moleculares, point of care, moleculares comparados con la detección de antígeno, y vemos claramente que mejora los test moleculares, claramente la sensibilidad. Entonces, hay algo que quiero aclarar, creo que lo aclaré en una charla que di de SARS-CoV-2, que es muchas veces cuando uno lee un inserto de un método rápido de antígeno, se encuentra con un concepto que dice tiene 93%, 94% de sensibilidad. Pero cuando lee la letra chica, esa sensibilidad está comparada con PCR con CT menores a 25. Pero no está comparada con el resto. Entonces, tenemos que saber que estos test son útiles cuando los de detección de antígenos no moleculares, cuando tenemos una carga viral importante. Si no, tenemos que recurrir a las técnicas moleculares. La siguiente... acá están las moleculares. La de abajo, como no veo, no me acuerdo cuál era, pero no importa, el concepto es básicamente el mismo. Sigamos, estas son las técnicas. Está bien decir entonces que los antígenos son más sensibles en el paciente sintomático que en el asintomático. Es más, al principio se desaconsejaba el antígeno para el asintomático hasta que se supo que la sensibilidad no era ideal, pero era buena. Y hoy al contacto estrecho al 7º día le hacemos antígeno y está asintomático. O al que va a viajar le hacemos antígeno. Claro, el problema es que ahí lo que uno dice es, no hago nada, hago algo que aunque no sea lo mejor, yo tengo capacidad de captarlo y es rápido, es algo fácil de hacer. Y de bajo costo. Entonces, en el sintomático es más sensible, en el sintomático un poco menos. Y la PCR, o los métodos moleculares, perdón, sí, tal cual, más sensibles que cualquier antígeno. Por Eso supuesto. Estaría bien como eso está clarísimo. Y justamente lo que vos decís es, uno de lo que se empezó a preguntar es por qué, no solamente en Argentina, sino en el mundo,
las detecciones de antígenos empezaron a incorporar a los pacientes asintomáticos o en los que viajan, etcétera, teniendo esta baja sensibilidad y con la probabilidad de perder. Fíjate, si nosotros acá evaluamos, cuando la prevalencia es muy baja, que es lo primero que vemos, ¿sí? Un test que tiene 80% de sensibilidad comparado con un test que tiene casi 100%, 98% de sensibilidad, el valor predictivo negativo es el mismo. Esto es lo que a veces confunde en algunas situaciones. Obviamente que si esto solo aplica a un paciente sintomático es diferente, pero en este paciente, cuando tenemos muy baja prevalencia, no cambia el valor predictivo negativo, es bueno, independientemente de la sensibilidad. Sin embargo, cuando la prevalencia es muy alta, o sea, cuando estamos en un momento de alta circulación, la misma diferencia en la sensibilidad genera un cambio importante en el valor predictivo negativo y ahí sí estaríamos perdiendo esta posibilidad. Quiere decir, esto es lo que explica, y mostremos la siguiente, por qué en situaciones de baja prevalencia el valor predictivo negativo es realmente alto y el valor predictivo positivo, y esto también hay que considerarlo porque uno dice, los test no tienen falsos positivos. Ojo, porque cuando trabajamos en población general con baja prevalencia pueden tener resultados falsos positivos y ahí tendríamos que confirmarlos. ¿Sí? Y a la inversa, cuando estamos en alta prevalencia, lo que tenemos que confirmar es un resultado negativo. Me parece es clave en los métodos diagnósticos no solo hablar de sensibilidad y especificidad, sino de los valores predictivos. Eso tiene que ver con la prevalencia de la enfermedad en el grupo a estudiar. Y esto aplica no solo a esto, aplica a todo. A todo. ¿No es cierto? Si a un chico de 12 años, sano y deportista que viene al colegio, dice que le duele el pecho, todos dirían, bueno, venía a almorzar. Si yo digo que me duele mucho el pecho acá, es otra cosa. diría otra cosa. ¿Por qué? Porque la prevalencia de cardiopatía isquémica en un chiquito es muy baja y en nuestro grupo de edad es otro. Entonces, siempre el valor predictivo tiene que ver con la probabilidad pretest del método diagnóstico, del síntoma de lo que estamos hablando. ¿Dejo acá o sigo con la siguiente? No, seguí con la siguiente. Ahí esta la puse yo, Edgardo, porque nos están pidiendo que vayamos terminando y me gustó este Perfecto. título, lo tomé a propósito en inglés diciendo sin diagnóstico la medicina es ciega, no es una frase mía, es interesante, Sí. mostrando que definitivamente todas las estrategias y herramientas que permiten aumentar la posibilidad diagnóstica son de gran valor. Siempre se suman a lo que ya tenemos y sin ninguna duda los point of care test aumentan la posibilidad de hacer diagnóstico rápido, sabiéndolo interpretar como recién hablábamos. Puse este cuadrito de la derecha que está publicado por OMS, mostrando cómo en algunos países, y de nuestra región está Bolivia y Haití, hay una enorme cantidad de población rural, muchas veces muy alejado de los centros médicos, donde el POC es probablemente la única posibilidad de diagnóstico para distintas enfermedades que hoy estamos tomando, pero desde malaria y otras, de enorme valor para hacer diagnóstico etiológico. Y este último slide, pensar que sigue habiendo una enorme cantidad de barreras. Esto tiene que ver con la charla que van a compartir ahora con la doctora Isabel Cassetti. Esto tiene que ver con los POC para hacer diagnóstico de HIV. Yo lo tomé pensando que para implementar los POC puede haber algunas cosas que tienen que ver con el paciente, con el médico, con el proveedor de salud y con el sistema de salud. Y cuando hablamos de infecciones respiratorias, no diría que tiene mucho que ver el paciente, tiene mucho más que ver el sistema de salud en el cual están aplicando, en que considere la posibilidad de ofrecer POC, que entienda que no es un gasto, sino que frecuentemente puede bajar los costos finales en atención de la salud y además favorecer el uso racional de los antimicrobianos, porque tener diagnóstico etiológico es el camino, si no vamos a vivir la crisis de multiresistencia que definitivamente estamos viviendo. Seguro que Edgardo tendremos algún rato para preguntas y lo dejamos a Francesco que nos cuente qué cosas nos preguntan. Bien, por ahora muchos saludos desde República Dominicana, desde México, desde Paraguay. Personas que nos dicen gracias por permitirnos superarnos con estas jornadas. Bueno. Tremendo elogio. Muchas gracias. Gladys nos dice si las personas asintomáticas contagian. Creo que esto ya fue ampliamente... Era una enorme duda hace muchos meses, pero hoy está claro que hay un grupo de personas sin síntomas o lo llama presintomáticos. Yo hoy no tengo síntomas y no los tengo en los próximos 10 días, es que no los voy a tener. Pero yo puedo no tener síntomas hoy y empezar mañana con anosmia y quiere decir que era presintomático. Ambos transmiten.
Y son fuertes transmisores. ¿Por qué? Porque no tienen síntomas. Sus Exacto. cuidados son menores y no están Exacto. aislados. Elma Daneri nos consulta sobre qué tan seguros son los estudios de detección de IgG para SARS-CoV-2 por espícula, ¿puede ser? Contra Spike. A ver, los estudios de anticuerpos para SARS-CoV-2, vamos a decir inicialmente que no es una recomendación para el diagnóstico, claramente. Solamente en algunas situaciones particulares donde se perdió la posibilidad los primeros días o cuando hay alta sospecha y una PCR negativa y uno quiere tener un dato particular. Tampoco es una recomendación post-vacunación, corregime Gustavo si realmente es así. O sea, no está claro el valor de una determinación de IgG post-vacunación. Esta es una pregunta extremadamente habitual. Y contra Spike tiene que ver si es post-vacunación, es con respecto al formato de la vacuna. Generalmente aquellas vacunas que tienen la capacidad de usar como antígeno el Spike, que son las vectoriales o las de RNA mensajero, mientras que las vacunas a virus inactivado es de virus completo y posiblemente tener una detección de anticuerpo específicamente contra Spike pueda bajar un poco la sensibilidad. Pero más allá de todo esto, lo más importante que hay que saber es que no tiene una utilidad, no se sabe claramente el significado. Lo que sí se sabe es cuál es el nivel de protección de las vacunas, pero que no necesariamente está relacionado a la presencia y o la concentración de anticuerpos y a cuánto perduran los anticuerpos. Estos estudios que están en evaluación constante para definir, por ejemplo, para definir una tercera dosis o para definir otro tipo de situaciones. No es el estudio que se debe realizar habitualmente. No sé vos qué pensás. Sí, creo que cada vez tienen menos lugar. Exactamente. Porque la realidad es que desde que la FDA, incluso hace como 3 meses, publicó que desaconsejaba medir anticuerpos después de la vacunación, porque no sabemos cuál es el nivel protector. En algún momento se utilizaba para ver si el plasma de un convaleciente le podía servir a otro, y hoy no existe casi ya indicación, porque no ha demostrado utilidad el plasma de convaleciente para mejorar la evolución de un paciente afectado. Y sí podía servir para estudios epidemiológicos poblacionales, pero en una población fuertemente vacunada ya no nos sirve mucho la serología porque confunde lo que es la enfermedad natural con la vacunación. Así que la verdad tienen hoy muy poco valor. Bueno, nos llegan saludos desde Perú, desde otros países de la región. Acá Yarton nos dice muchísimas gracias a todos los profesionales por la jornada que están brindando el día de hoy. Saludos desde Puebla. Y Estela Villegas nos dice, en la salita o centros sanitarios que no cuentan con elementos para hisopado o en los pueblos, por ejemplo, ¿cuál es el peso que tendrían los métodos POC para el diagnóstico de enfermedades respiratorias en este caso? Si entendí bien, no tienen capacidad de tener un hisopado. Correcto. Con lo cual, si no tenés la capacidad de tener un hisopado, no podés tener la capacidad de tener un test. Una de las cosas que no comentamos o no comenté claramente es la importancia de la toma de la muestra en todo este tipo de estudios que estamos hablando, ¿no? Como bueno, él lo comentó el doctor con el tema del grupo A, pero claramente en todo lo que es infección del tracto respiratorio, la toma de muestra es un punto crítico. La correcta toma de muestra. Y si no hay hisopo, no hay muestra. La verdad que los point of care hasta en la cajita viene el hisopo. Sí, es muy raro, por eso. El equipo de protección personal para las personas que lo va a tomar, pero si tiene el test, tiene el hisopo, porque el kit viene todo junto. Así que en realidad solamente es incorporarlo. Es dar educación y capacitar al profesional de salud y saber que tiene equipo de protección personal para hacer un procedimiento que es altamente volatilizador de generador de aerosoles, ¿no? Así que, pero si tienen el point of care, tienen el hisopo. Perfecto. Doc, vos mencionaste en una de tus slides cuando compartiste la captura de la ley de uso racional de los antimicrobianos. ¿Podrías ampliar un poco sobre este tema y la relación con este tipo de métodos de diagnóstico? No, a ver, la ley es una ley de resistencia a los antimicrobianos y que tiene que ver con una preocupación internacional. El G20 lo puso como una de las preocupaciones que había en la resistencia a los antimicrobianos, porque el número de personas que en el mundo muere cada día y que va a morir
consecuencia que tienen infecciones multiresistentes es enorme. Entonces, definitivamente, eso tiene que ver con el uso inadecuado de antimicrobianos. Hacer mayor diagnóstico etiológico, es decir, esa faringitis es viral porque el POC dio negativo, esa neumonía es viral porque dio negativo, esa neumonía es por neumococo porque el antígeno era dio positivo, podemos darle amoxi y no darle levofloxacino como por ahí en algunos casos se hace, práctica que habitualmente no es la correcta, va a llevar que con el tiempo probablemente disminuyamos la presión selectiva porque hacemos mejor diagnóstico etiológico y no damos antibióticos de amplio espectro, disminuya la resistencia a los antimicrobianos y esta amenaza disminuya. Argentina está tratando de poner esto en el marco de una ley. Clarísimo. Alfonso nos consulta, respecto a neumonía, ¿la detección de antígeno urinario para neumococo se debería usar de rutina? O sea, ante la sospecha de NAC. Es una muy buena pregunta. En realidad sería muy deseable que sí, pero la realidad es que en las neumonías leves de manejo ambulatorio, la posibilidad de que sea positivo o sensibilidad es muy bajo. A medida que aumenta la severidad, la sensibilidad aumenta, en el paciente hospitalizado en sala general es más alta y en unidad de cuidados intensivos es considerablemente más alta, por lo que expliqué de que más frecuentemente son bacteriémicas, a más carga de neumococos, mayor posibilidad de eliminación del polisacárido, que es lo que el método detecta en la orina. Si además pensamos que una neumonía, por ejemplo, que va a terapia intensiva, el costo de ese tratamiento es enorme, se diluye absolutamente el valor que tiene el point of care. Así que yo creo que el paciente que se hospitaliza, tanto en sala general como en cuidados intensivos, si se dispone, es útil. Y lo que comenté de Legionela, porque no tenemos otros métodos para diagnosticar Legionela. Bien, estamos ya sobre la hora. Ahí Alfonso, que es quien hizo esta pregunta, nos dice, excelente, muchas gracias, aclarado. Quisiera pedirles a ambos si tienen alguna reflexión final, sucinta, y ya estaríamos despidiendo al doctor Lopardo para seguir con la jornada. Muy bien. Tratamiento empírico es uno de los conceptos que aprende un residente de infectología. Debemos intentar que el tratamiento empírico cada vez sea más documentado, con el objetivo de utilizar menos frecuentemente los antimicrobianos, los antibióticos en particular, y disminuir el espectro de los mismos. Todo lo que tenga que ver con diagnóstico etiológico va a contribuir a esto. Y sin duda los POC son un sistema de bajo costo, simple, en el poco cruento, que nos pueden permitir llegar al diagnóstico etiológico de gran valor. Edgardo. Bueno, creo que ya lo dijo Gustavo, pero claramente recalcar la importancia de que los point of care deben ser controlados y manejados por personal capacitado y que es importante, algunos de ellos, la incorporación en el sistema de salud y digamos, en los lugares donde hay en el tema que estamos hablando, en los sitios donde hay internación y donde se toman decisiones realmente críticas, me parece que es fundamental la incorporación y la tendencia en el mundo es a mejorar los POC para acortar los tiempos comparados con los tiempos de los métodos tradicionales. Bien, muy bien. Le doy las gracias a ambos, han sido muy claros y muy generosos con sus presentaciones. Vamos a despedir al doctor Gustavo Lopardo. Gracias Muy por bien. estar ahí, Doc. Buenos como días, siempre. buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde estén. Ha sido un gusto estar con ustedes.